Bueno, vamos a arrancar con lo que sería digestivo 1. Entonces, esto acá, ahí está. Bueno, bueno, cuéntenme un poquito si ustedes conocen pacientes que tengan alteraciones en la deglución, perdón, en el gusto o en la salivación, si han conocido casos, si tuvieron algún familiar, sobre todo por ahí con cáncer, si le ha pasado algo de esto, ¿no? Si empezaron a sentir alteraciones de los sabores o que sienten asco o rechazo a la comida. No sé si conocen o vos, Vane, has tenido en el hospital, en la clínica. No, a mí me pasó con el tema del COVID. Cuando tuve COVID, sí, perdí sí. Cuando tuve, bueno, yo tuve el año pasado recién y cada día iba sintiendo un síntoma distinto y sí, perdí el olfato, después el gusto, sí, es no sentir nada, nada, sí. Y después, bueno, sí, pacientes, sí hay pacientes en cáncer, sí. No mucho porque ahí no, depende del tipo de cáncer que en Swiss Medical los derivan, ¿no? O sea, Claro, cuando hacen tratamiento con quimio, no van a la misma clínica, entonces en la clínica en la que estoy hay muchos tipos de leucemia, cáncer, por ahí eso lo derivarán a otra clínica, pero después, bueno, la salivación, bueno, pacientes mayores sí. claro, sí, sí, ahí, bueno, ahí entra un tema de la edad, ¿no? También que se empiezan a perder o pierden función las papilas gustativas. Pero sí, hay bastantes patologías, les diría que más de las que uno piensa que están relacionadas con alteraciones del gusto y de la salivación, ¿sí? Y vamos a ver que hay distintos como términos que, bueno, más o menos se pueden tratar como de deducir, ¿no? Ageusia sería como esa falta de gusto total, que por ahí se da mucho en el caso del COVID, porque se vio que hay una afectación como de las células del soporte del epitelio olfatorio, y ahí también con otras infecciones de tipo de las vías respiratorias, ¿sí? Por ahí más de una estuvo resfriada y por algún día o dos no sienten el gusto de las comidas o lo sienten menos, que es esta hipogeusia, ¿sí? Como por ahí siento mucho menos el sabor de las comidas, algo que habitualmente lo reconocía como sabroso, le reconocía el sabor, ahora no lo siento. ¿M? Ahí abajo Por ahí están todas ocurren las las embarazadas. que cosas en las embarazadas también ocurre, sí. Ahí En se las da quizás, embarazadas. se da más quizás por un tema de cambio hormonal. Eh, no, quizás no tanto por ahí por causas más vinculadas a otras patologías, pero sí ocurre también. Sí. También, bueno, como vimos en pacientes renales, cuando hay síndrome urémico, es decir, el paciente tiene filtrados muy, muy bajitos, de menos de 15 o de 10 mililitros minuto, también aparece esta alteración en la percepción del sabor, sienten todo como más amargo. Bueno, en las enfermedades del cáncer, como hablábamos recién también, esa caquexia tumoral es responsable, ¿no? De que el paciente no quiera comer porque no le siente sabor a la comida. Y también los rayos y la quimioterapia hecha, digamos, en esa zona, ¿no? En todo lo que es tumores de cuello, de laringe, de lengua, ocurre mucho también. ¿Mm? Y bueno, después el hecho de usar algunos fármacos, la edad, el déficit de zinc, ¿sí? Dentro de los nutrientes, el zinc, digamos, tiene una función importante. Es una metaloenzima, digamos, hay metaloenzimas, mejor dicho, que requieren del zinc en las papilas gustativas y si no está, tenemos deficiencia, no podemos percibir correctamente los sabores. ¿Mm? Bueno, el hábito de fumar también, el hábito del alcohol reseca la boca también, al igual que el tabaco, entonces también se perciben menos los sabores. Bueno, la edad, un tema que hablábamos de una atrofia de las papilas gustativas. Y también, no sé si se acuerdan de nutrición 2 el déficit de riboflavina y de niacina, o sea, las vitaminas B2 y B3, pueden traer como una glositis, esta inflamación en la lengua, o una dermatitis más también de la piel, que hace que se perciban menos los sabores. Así que digamos, las causas pueden ser variadas, ¿no? Por ahí es mucho más difícil detectar una deficiencia nutricional, tendría que ser alguien quizás desnutrido,
O, bueno, sí, en alguien que viene perdiendo mucho peso, pero se puede llegar a ver, ¿sí? Y después tenemos estas alteraciones de la salivación, que también son muy comunes, ya sea o por exceso de salivación, como en el caso de la primera, eh, el primer cuadrito, que está más asociado por ahí a la ingesta de medicación. eh, Perdón, se me salió. ¿Ustedes ven la pantalla? Ahí, se había salido por un segundo. Sí. Ahí está. em, Todo lo que es la medicación antipsicótica, neurológica, ¿no? Puede traer a una excesiva secreción salival, también intoxicaciones por plomo, por cromo también, ¿sí? Por yodo, hace que se libere más saliva. Y esto incomoda al comer, ¿sí? Piensen en, yo quiero comer algo y tengo una secreción excesiva de saliva, ¿sí? Es molesto. Quizás no tanto como una serostomía, que es el caso de abajo, que es la cambio en la viscosidad o que la saliva sea muy espesa o que no tenga saliva, pero también es molesto, ¿sí? Tener una excesiva secreción salival, ¿tá? En enfermedades neurológicas también puede ocurrir, en casos de ACV, de un accidente isquémico transitorio, eh, síndrome de Down también, son pacientes que por ahí tienen mucha salivación. Y bueno, muchas veces se les recomienda que traguen esa saliva y vamos a ver desde lo alimentario qué podemos hacer. ¿Bien? Y después, bueno, podemos tener alguna alteración en las glándulas salivales, en la parótida, en las submandibulares, o unos litos, digamos, cialolitos se llaman en los conductos de las glándulas salivales, que eso hace que también uno pueda tener como una menor secreción salival, ¿sí? O porque se inflamen, porque se infecten. Y después también tenemos como el último caso, que también es muy común, después de hacerse una quimioterapia quizás o rayos en todo lo que es cabeza y cuello, que es esta sensación de la boca seca o la serostomía, que el paciente, digamos, no quiere comer porque siente que le lastima, digamos, cualquier textura lo va a lastimar. Nos pasó que tenemos un paciente ahora internado con cáncer de amígdalas y que se hizo quimio y rayos se hizo rayos en esta zona, en la cara y, digamos, en la cabeza, y ahora no puede tolerar consistencias si no están bien humectadas. El pollo, él lo describe como si fuera a comer tiza, esa sensación de que, bueno, lo lastima, de que no disfruta la comida. Imaginen que eso va a repercutir, ¿no? En no querer comer, porque cada vez que come es un fastidio para este paciente. ¿Mm? También hay enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, que no solo afecta a las glándulas salivales, sino por ahí muchas glándulas del organismo y órganos en donde las secreciones son más espesas y cambia, digamos, y uno termina también teniendo una salida mucho más espesa y no puede cumplir con su función. ¿Mm? También, bueno, esto es más en niños, pero en fibrosis quística puede también haber una saliva más espesa y que el paciente no quiera comer por este motivo, ¿sí? Bueno, y los objetivos, ¿cuáles van a ser en este caso? Obviamente tratar de que el paciente, digamos, mejorar toda esta sintomatología para que de alguna manera pueda comer, ¿no? Para que no se desnutra, para que no se deshidrate también. Todo lo que sea alteraciones del gusto, vamos a tratar de potenciar lo más posible los sabores que el paciente prefiera y bueno, mejorar la palatabilidad de las preparaciones, ¿no? Y en cuanto a la secreción salival, bueno, estimular la secreción, vamos a ver, en el caso de que no haya, que se puede tratar de estimular o lograr. ¿Mm? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta o algo? ¿O se entiende todo? Sí, ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora vamos este dibujito de la higiene bucal y dental aparece siempre, ¿sí? En lo que es cómo solucionar, digamos, estos tipos de problemas que vimos. Siempre la higiene bucal, digamos, lo que va a lograr es, por un lado, eliminar estas quizás costras o todos estos restos de comidas previas,
eh, y neutralizar en algún punto los sabores, ¿no? Si uno no se lava correctamente la boca, los dientes, la lengua también está incluida dentro de la higiene bucal, quedan por ahí restos que altera la percepción del sabor de lo próximo que yo vaya a comer, ¿sí? O si tengo quizás una percepción muy alterada o todo lo siento más amargo, eso también me puede perjudicar. Entonces la idea siempre es higienizarse la boca correctamente después de cada comida y antes de comer, ¿sí? En casos de hipogeusia, donde uno percibe mucho menos los sabores, se recomienda que se utilicen salsas, condimentos, ¿m? Adobar las carnes. A veces es muy difícil, ¿sí? Por ahí en pacientes que tuvieron COVID queda como esta dificultad en la percepción del sabor por meses, por varios días. Eh, digamos, uno trata de reforzarlo lo más que pueda, pero a veces, bueno, es un poco difícil, ¿sí? Bueno, en pacientes también con algún cáncer, por ahí también cuesta más. ¿Mm? Y todo lo que es evitar las temperaturas extremas, porque tanto que sea muy frío como muy caliente, también altera la percepción del sabor. Bueno, acá tenemos el caso de la disgeusia, que era esta percepción, dis significa como alterado, ¿sí? Uno altera la percepción de los sabores. Por ahí yo un sabor dulce lo siento más amargo, más metálico. El paciente refiere mucho rechazo ante lo metálico y lo amargo. Entonces, vamos a tender a evitar ese tipo de sabores. Sabores metálicos puede haber en los edulcorantes, bueno, en los cubiertos de metal justamente, por eso es que acá está la imagen de los cubiertos de plástico, porque sería como un elemento más neutro para la hora de comer para el paciente. También está acá la imagen de la higiene dental, como les decía, siempre se repite. También se recomienda, bueno, evitar todo lo que es tabaco y alcohol porque, como les decía, reseca la boca, eh, puede alterar la percepción de los sabores, ¿sí? Pensemos que la saliva es necesaria para solubilizar todas las sustancias que aportan sabor. Si estamos con la boca reseca, eso no lo vamos a poder tener. ¿Mm? Eso también se sugiere, digamos, incorporar cítricos a través de frutas cítricas o algún caramelito de miel, de menta para neutralizar los sabores. Esto se le puede decir al paciente que lo tenga consigo. Bueno, también llevar una botellita de agua, que se le puede agregar algunas gotas de limón o de naranja para neutralizar también estos sabores. ¿Mm? Fíjense también las carnes rojas, se habla de reemplazarlas o de preferir más proteínas de origen, por ahí carnes blancas, ¿no? O huevo o queso, que tienen un menor rechazo por parte de los pacientes a diferencia de quizás otro tipo de proteínas, ¿no? Bien, bueno, en el caso de la hipocialia o asialia, ¿sí? Tenemos poca cantidad de saliva. ¿Qué se les ocurre? Si no tenemos saliva presente, ¿qué vamos a tratar de hacer con los alimentos? ¿Va a ser algo más crocante, más seco? Tratar a Alimentos, lo del más líquido, como, alimentos húmedos. sí. Exacto, claro. Humectados con salsa sobre todo, bueno, con aderezos que podamos preparar. Alguna sopa, ¿no? Alguna salsa, qué sé yo, hacemos unos fideos, le ponemos salsa o carnes con salsa, caldos. ¿M? También el hábito de estar masticando, quizás un chicle, un caramelo, ayuda, ¿no? Como a generar esta secreción de saliva en el paciente, ¿sí? Todos los alimentos ácidos también, caramelos, bueno, masticar algún hielo o saborear, colocarse un hielo en la boca también ayuda. ¿M? Eh, Tanto en lo que es serostomía como en lo que es hipocialia y asialia, ¿sí? Ir enjuagándose la boca siempre, volvemos a repetir, esta imagen de la higiene bucal es súper importante y bueno, llevar una botellita de agua consigo siempre. También algunos usan gasitas, ¿no? Por ahí se mojan la boca con gasas húmedas y eso la verdad que también ayuda bastante. Bueno, no sé si se entendió, si hay dudas hasta acá, si no pasamos a lo que es patologías del esófago. Todo perfecto, ¿Sí? sí. Bueno.
Bueno, patología del esófago por ahí es más común. Vamos a arrancar por lo que es, bueno, alteraciones motoras del esófago. ¿Sí? Vamos a ver algo de cáncer de esófago también y reflujo gastroesofágico que por ahí se comparte con lo que es estómago. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de estos divertículos en el esófago de la calasia? Calculo que en fisiopato lo han visto. Bueno, los divertículos son como esas bolsitas, ¿sí? Hablando mal y pronto, esas como herniaciones o dilataciones, ¿sí? Como vemos acá, en donde el problema que puede ocurrir es que se aloje algún tipo de sustancia, ¿sí? Ya sea alimentos, o bueno, alguna bacteria o algo, y eso pueda generar tanto desde el punto de vista de una infección, ¿sí? Pero también algún ardor, alguna, bueno, como dice ahí, disfagia, tos, hipo, el paciente se siente incómodo, regurgita a cada rato, entonces es bastante incómodo, ¿sí? Es como un estrangulamiento de todo lo que es la mucosa por parte de de la luz del esófago. ¿Mm? Y después tenemos otra patología, que la placa esta la muestra bastante bien, que es esta acalasia o falta de relajación de quién, del esfínter esofágico inferior, que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense lo dilatado que está el esófago, ¿no? Normalmente el esófago no tiene este ancho, ¿sí? Este tamaño. Entonces, bueno, es un trastorno de tipo motor, ¿sí? No solo se altera porque se contrae mucho el esfínter esofágico inferior, sino que también hay una alteración en todo el peristaltismo del esófago, ¿sí? Esto significa que por más que se pueda operar, tenés una patología que se resuelve quirúrgicamente muchas veces, la alteración del peristaltismo queda, ¿sí? Por ahí la mejoramos lo que es el pasaje del bolo del esófago, o de los alimentos, mejor dicho, desde el esófago hasta hasta el estómago, pero no mejoramos todo lo que es el peristaltismo, que es este movimiento que tiene el tubo digestivo de propulsión desde, digamos, a nivel cefálico hasta nivel caudal. ¿Mm? También el paciente se queda con esa sensación de que la comida le queda retenida, de que no pasa, empieza también con disfagia, con vómitos, ¿sí? Con mucha tos, porque, bueno, tiene alimentos, digamos, que no están pudiendo pasar, y, bueno, una acidez. Está muy vinculado con la enfermedad de Chagas. ¿M? La enfermedad de Chagas, que es, bueno, dada por el insecto de la vinchuca, que lo que genera con la, digamos, si uno entra en contacto con este insecto y nos pica, puede generar alteraciones en las motoneuronas. Dentro de ellas, neuronas digamos, que inervan el esófago. Así que está muy relacionado con Chagas, pero bueno, puede ser por otras causas no conocidas también. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía que se puede hacer, ¿no? Esta miotomía de Heller, que es esta incisión, ¿sí? A nivel longitudinal, se corta como ese esfínter que está muy, muy cerrado para que se empiece a relajar, ¿sí? Ahora, lo que puede traer como contrapartida o desventaja esta operación es que de tanto relajarse ese esfínter inferior, el contenido del esófago vuelve hacia esófago, que eso se llama reflujo, ¿sí? El reflujo gastroesofágico. ¿Y ese reflujo qué puede hacer? Todo ese contenido ácido que está en el estómago, si pasa al esófago, puede generarme lesiones en el epitelio del esófago, primero como una esofagitis, pero puede empeorar hasta un esófago de Barrett o una metaplasia esofágica. Entonces, ¿qué se hace también para evitar esto? Además de la miotomía, que es esta primera imagen grisecita, se hace esta funduplicatura de Nissen, ¿sí? Se toma como parte del estómago, en la parte superior, y como si se doblara, ¿vieron? Se agarra como una porción, como acá tiene la imagen 2, y se vuelve hacia la otra cara del estómago y se hace como una pequeña sutura ahí, ¿sí? Como para tratar de ejercer esa presión, ¿ya? Igualmente, a ver, lo que les decía, el problema del peristaltismo no se resuelve y el paciente tiene que tener cuidado con el manejo de volúmenes, ¿sí? No es que puede comer excesivamente todos los volúmenes
que quiera, sino que tiene que tener cierto control con eso, tiene que haber un fraccionamiento de las comidas, porque bueno, no, lamentablemente es un problema más de tipo motor. Ahora, fíjense que previo a la cirugía, lo que tenemos que tratar de estimular es en el paciente la ingesta de alimentos que disminuyan el tono del esfínter, ¿sí? Es decir, todo lo que por ahí uno evita en un paciente con reflujo, en un paciente que tiene acalasia, hay que tratar de estimular su consumo para que se relaje ese esfínter, ¿sí? Sobre todo las comidas con mucha cantidad de grasa, ¿sí? O no sé, por ahí comer más carnes grasosas, más fiambres, momentáneamente, ¿sí? Hasta que se opere, eso ayudaría a relajar el esfínter, al igual que el té, el café, bueno, la menta, el chocolate, ¿sí? Por otro lado, también cambios posturales que hagan que aumente la presión de ese esfínter, ¿sí? Siempre estar bien, van a ver que todo lo que es estómago se recomienda mantener una postura erguida, bien sentada, espalda derecha, ¿sí? O algunos pacientes también lo que hacen es como levantar los brazos por sobre la cabeza, todos, digamos, mecanismos que ayudan a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Tragar tranquilamente, bueno, esto en todas las patologías del esófago y estómago es como una regla, ¿sí? Siempre masticar bien sentado, no parado, ¿sí? Pensemos en cómo comemos hoy en día, ¿no? Por ahí uno come hablando, o riendo, o en la calle, apurado, caminando. Bueno, todo esto, imagínense que en este tipo de pacientes no ayuda para nada. ¿Mm? Bueno, una vez que se opera el paciente, fíjense que tiene como varias etapas la cirugía. Siempre se arranca con una dieta líquida a las 24 horas de la operación. Ese POP es posoperatorio. Y después se va a progresar por 15 días a una dieta de consistencia licuada o procesada, ¿sí? Después, una vez que esto lo tolera, eh, se pasa a una dieta más semisólidos, sólidos blandos, ¿sí? Con alimentos que sean de fácil digestibilidad. Este, ¿Por qué la dieta licuada primero? Porque primero, hay un edema característico de toda la zona operada y por otro lado, facilitamos ya la digestión. Si el paciente come todo licuado, no tiene que hacer, bueno, obviamente no va a estar masticando, no, en el esófago va a haber un pasaje más rápido, en el estómago también, y se va a poder evacuar rápidamente. Bueno, acá hay como unos, esto es, digamos, está adaptado de lo que se da en el Hospital Udaondo, que es el hospital de gastro de acá de Cava, ¿sí? Por ahí algunas cosas ustedes las ven y dicen, no estoy muy de acuerdo. Acá incluyen, por ejemplo, en desayuno y merienda tostadas o vainillas, obviamente remojadas en leche. Les soy sincera, en mi hospital hemos intentado remojar las vainillas en leche y no queda, digamos, súper homogéneo, queda como los grumos de vainillas, ¿sí? Yo por ahí no lo daría como primeros días, por ahí se podría dar otro tipo de preparación, por ahí como dice abajo, un licuado de frutas, o quizás con avena, mejor licuado, ¿m? O algún yogur, ¿sí? Pero todas consistencias que tiendan a eso. También, bueno, no por poner una marca, pero la idea es que sepan que es una ocasión especial para dar nutroterápicos también, ¿no? Los que tengan disponible en la institución. Puede ser esa marca, puede ser otra de otro laboratorio, pero siempre, digamos, alimentos de consistencia semilíquida y que tengan una densidad energética mayor a 1 en lo posible, ¿no? También, bueno, este hospital incluye el agregado de queso, de miel, de mermelada. eh, Calculo que lo sugieren poner en galletitas, en pan, pero lo mismo. O sea, la verdad que en una primera etapa, si es todo licuado, no sería como muy viable, ¿no? Por ahí queda hasta organolépticamente quizás no queda tan bien, por ahí es más para una segunda etapa, ahí sí donde el paciente puede ya comer una dieta sólida blanda, ya ahí se puede usar quizás una galletita más suave o pan lactal que es mucho más blandito, o una vainilla. ¿Mm? También se puede usar flan, bueno, postre de fruta, helado. En este sentido,
Fíjense que también se habla de yogur entero, de leche entera, porque son pacientes que vienen perdiendo mucho peso, ¿sí? Piensen que ya el acto delutorio en ellos es mucho más lento, quizás tienen una saciedad precoz con menor volumen de alimentos que una persona que no tiene esta problemática. ¿Mm? Bien, en cuanto a las preparaciones más de almuerzo y cena, quizás se pueden usar, bueno, acá no sé si se ve bien esta imagen de acá arriba, a la derecha, pero sería como un procesado de pollo con vegetales, ¿sí? Acá abajo, bueno, la famosa polenta con salsa. En un primer momento eso es una boloñesa, pero se podría dar licuado en un primer momento o sin la carne, ¿no? Usar salsa de tomate común con queso. Se puede enriquecer las preparaciones y de hecho se recomienda con leche en polvo, con aceite, con crema de leche, ¿sí? Y todo lo que es vegetales también, como vamos a licuarlos, se va a preferir, digamos, las hortalizas con fibra más fermentable, sacar todo lo que sean semillas, tallos, cáscaras, lo mismo con la fruta, ¿no? Las carnes también, bueno, que sean bien magras, sin tejido conectivo. Y ya la idea, bueno, a medida que el paciente vaya progresando la consistencia, es ir masticando bien, hacer estas degluciones premeditadas y lentas, quedarse sentado, o algunos recomiendan parado, pero no acostado, a 180 grados después de comer, y que sean comidas pequeñas y en mucha cantidad, o sea, muchas comidas de pequeño volumen a lo largo del día. Ahí está. Bueno. La estenosis esofágica es otro tipo de patología que no es motora, sino que tiene que ver más con... La estenosis es este estrechamiento de la luz, ¿sí? Fíjense que acá está muy achicada esa luz, que bien puede ser por algo propio del esófago, ¿sí? Un tumor esofágico que esté impidiendo ese paso de los alimentos, o un tumor en alguna estructura cercana, puede ser un tumor de mediastino, un tumor de timo, puede ser alguna patología pulmonar que esté, digamos, también comprimiendo esófago. ¿M? O la ingesta lamentablemente hay muchos pacientes que ingieren alguna sustancia con un fin, digamos, autolítico, es decir, o por ahí en forma accidental, pero muchas veces también como para ocasionarse algún dolor o muerte. Se han tomado líquidos, la verdad que muy corrosivos para el esófago, eh, no sé, soda cáustica, líquido de frenos, eh, sustancias que son súper nocivas para el esófago y que pueden provocar esta estenosis o en lo peor de los casos a una quemazón del esófago donde requiera que haya que extirparlo, ¿sí? Y también, bueno, es una consecuencia muy común la estenosis de los rayos, ¿sí? Aplicados en esta zona, por ahí en pacientes que tienen cáncer de mama, de pulmón o de mediastino, donde uno irradia esta zona, puede aparecer como efecto adverso, digamos, o colateral, que se estreche este esófago. El estrechamiento del esófago, lógicamente, ¿qué va a hacer? Que el paciente no pueda tener un pasaje común de la comida, tenga dolor al tragar, disfagia, vómitos, bueno, y que se broncoaspire también, ¿sí? Porque la broncoaspiración tiene que ver con que el contenido alimentario vaya, en este caso, hacia las vías aéreas respiratorias. Si uno tiene la sensación de retener la comida, este dolor retroesternal que vomita, y digamos, a veces puede pasar como del otro lado, por así decirlo, pasar a las vías aéreas y generar una broncoaspiración en el paciente. ¿Mm? Y también, al igual que en acalasia, si el paciente tiene tanta dificultad para comer, se puede llegar a desnutrir también, ¿sí? Desnutrir y deshidratar también, porque no toma suficiente líquido ni sólidos. En el caso de los líquidos, quizás tiene un mejor pasaje dependiendo de la luz del esófago, pero bueno, en casos más severos o de estenosis muy estrechas, por ahí ni siquiera los líquidos pueden pasar. ¿Mm? Por eso es que siempre tienen que pensar ustedes en la adecuación de la consistencia en el caso de que se pueda y en el caso de que la vía oral esté impedida porque la estrechez sea muy grave,
pensar en soporte nutricional, que si bien es algo que vamos a ver dentro de unas próximas clases, hay que ir pensando, ¿no? En el soporte como terapia alternativa, siempre que el tubo digestivo no se pueda utilizar. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Ahí Sí, profe. ¿Qué cosa? cuando hablas de soporte nutricional, ahí hablas, por ejemplo, ya que no se puede usar la parte digestiva, no sé, nutrición parenteral. Claro, en realidad se puede usar la parte digestiva, pero no, por ejemplo, la vía oral. Entonces, primero usamos lo que es el Para soporte que, enteral. claro, claro, una sonda, sí. Ok. Una sonda, pensá que por ahí no llega a pasar la sonda por el esófago, sino ahí tendrías que usar un botón gástrico, una Una gastro. gastrostomía, Ok, ok. o una Sí, yo me acuerdo yeyunectomía. que había un paciente con cáncer de lengua y sí, le habían puesto una gastro, pero ya era paliativo. Claro, sí, sobre todo cuando, viste, a largo plazo ya se piensa en que no va a poder comer por boca, sobre todo se pone un botón gástrico para que se alimente por esa vía. Ok. Sí, sobre todo en paliativos. Bueno, em, bien. Bueno, tenemos las disfagias, que ya un poquito estuvimos hablando, pero vamos a ver que hay de distintos tipos y bueno, y distintas consistencias que el paciente pueda llegar a tolerar. Es esta incapacidad para deglutir la disfagia, ¿sí? Que bien puede ser, como vimos recién, un trastorno esofágico o motor, por obstrucción, digamos, por algo orgánico, por una estenosis o bien algo motor, o por una disfagia más bien que tiene que ver con lo neurológico, ¿sí? Orofaringia, que puede ser por una alteración del reflejo deglutorio, reflejo tusivo también, si esta incapacidad para toser como mecanismo de defensa del paciente, y que eso pueda ser peligroso porque al no poder toser se puede aspirar. Y también, bueno, patologías más de tipo neurológicas, como una ACV, como una enfermedad de Alzheimer, cualquier accidente cerebrovascular que genere, digamos, alteración en los pares craneales que están relacionados con la deglución, ¿sí? Y también, que por ahí se habla mucho hoy en día de la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, que también va afectando a las motoneuronas del cuerpo en forma generalizada, sobre todo la que tiene que ver con la deglución. ¿Mm? La miastenia gravis también es un tipo de patología que por ahí se ve muy frecuentemente, que incluso en adultos jóvenes hace que no puedan deglutir perfectamente. Bueno, y después también las alteraciones en el estado de conciencia, ¿sí? Pero hay una persona con demencia senil o una persona adulta mayor que no tenga un buen manejo del sensorio puede hacer que sea un peligro en este caso, que sea un riesgo el acto de deglutir. ¿Mm? Bien, bueno, esta imagen está sacada de unas guías de disfagia de España que están subidas en el EVA, pero me pareció, digamos, bueno, si bien ustedes lo han visto en Fisiopato, pero ver, ¿no? Que para que el paciente pueda deglutir en forma segura, se tiene que dar una coordinación anatómica y funcional muy importante, ¿sí? Tanto acá el cierre del velofaringeo como para que el bolo pase hacia el esófago y no vaya hacia la vía aérea, y también acá el cierre de la epiglotis para que tampoco pase a la tráquea, ¿sí? Es decir, tienen que cumplirse varias válvulas de seguridad para que el alimento pase correctamente hacia esófago. Y esto es lo que se ve justamente con una videodeglución. Acá son fotos, pero en la videodeglución uno ve perfectamente cómo el alimento va pasando. Se tiñe el alimento con algún colorante y se ve la verdad que perfectamente ese pasaje. ¿Sí? Los fonoaudiólogos hacen mucho este tipo de estudios eh, y bueno, los kinesiólogos también hacen estas maniobras en donde se prueba, digamos, si el paciente puede tragar correctamente. Eh, y es importante esto, que ustedes siempre se acostumbren a trabajar en equipo, ¿sí? Siempre que haya algún paciente
con ACV o con alguna alteración en el sensorio, con una fractura de base de cráneo que pueda haber alterado la inervación de los nervios, de los pares craneales, el 11, el 12, ¿sí? Que son los más relacionados con la deglución, con la inervación de la lengua. Siempre traten de consultar con bueno, el equipo médico tratante, con un kinesiólogo, con un fono, así en conjunto evalúan la deglución, ¿no? Siempre que haya un riesgo o que no estemos seguros de si el paciente pueda comer o no, consultar. ¿Mm? Em, También, bueno, ver como que hay dos conceptos, ¿no? La eficacia en la deglución, que tiene que ver con su capacidad de permitir que el paciente se nutra y se hidrate correctamente, y que si falla uno de estos mecanismos pueda llevar, como dice acá abajo en naranja, a riesgo de desnutrición o deshidratación. Y también el mecanismo de la seguridad, que era esto que les decía recién, que si falla una de las estructuras o de los cierres, el paciente pueda llegar a aspirarse, ¿sí? A que, digamos, a que todo ese contenido, tanto del alimentario como las secreciones mismas respiratorias, el paciente, digamos, pasen a la tráquea y se pueda aspirar. La aspiración, bueno, puede hacer en el peor de los casos que el paciente llegue a fallecer. Entonces, por eso es importante estar muy atentos a toda la etapa de la deglución. Por ahí el kinesiólogo siempre presta atención y si hablan con alguno de ellos, cuando evalúan al paciente, siempre hacen referencia a si tiene tos, si esa tos es húmeda, cuánto tarda en comer un alimento, ¿sí? Si el paciente tiene el alimento todo el tiempo en la boca, quiere decir que algo está retrasándose, ¿sí? Ya sea el manejo de la lengua, alguna estructura más bien de la faringe, ¿sí? La presencia, bueno, de fiebre también me habla de si el paciente se pudo haber aspirado. Bueno, ya les dije, la tos, la voz, son todas cosas que van mirando. ¿Mm? El resto de alimentos en la boca. Piensen ustedes, después de que terminan de comer, más allá de la higiene dental, ¿no? Digo, cuando uno termina de comer en condiciones normales, la boca queda limpia de alimento. No les digo los dientes, sino la boca. Bueno, piensen en un paciente con disfagia, esto no va a ocurrir. Puede, si uno le ve a la lengua de una persona añosa, algún viejito, quizá le quedan restos de comida. Y eso es porque no puede hacer un trago adecuado, una deglución adecuada. Sí, esto es muy importante que lo miren. Bien, bueno, dentro de los objetivos entonces que tenemos en pacientes con disfagia, van a ser, bueno, tratar de nutrirlos, ¿sí? Evitar que se desnutra, evitar que se deshidrate. Y por otro lado, bueno, esto de la neumonía aspirativa, evitar el riesgo de que el paciente se aspire, maximizar la salud y bienestar, y bueno, todo lo que sea estrategias para mejorar la dilución o adaptar la consistencia, la masticación, van a ser bienvenidas, ¿sí? Siempre también hablarlo con la familia, ¿no? O el cuidador del paciente que, bueno, es el que está presente en el momento de las comidas. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta al alimentar a un paciente con disfagia? Se pueden dar tres situaciones, ¿sí? El primer caso, donde quizás el mejor y como el más, digamos, beneficioso, por así decirlo, el que menos riesgo tiene, que el paciente pueda comer en forma oral, que ahí tenemos que adaptar la consistencia, pero el paciente llega a cubrir sus requerimientos y por eso hablamos de que es suficiente, ¿sí? O sea, por ahí tenemos que adaptar la comida, ¿no? Y usar una consistencia como la de la foto, ¿sí? Tipo soufflé o tipo puré, pero alcanza con lo que está comiendo por vía oral para cubrir sus requerimientos, ¿sí? Esa sería una situación. Quizás la vía oral es insuficiente, como este dibujito que, bueno, no encontré un adulto, encontré un niño, pero bueno, a las fines prácticos es lo mismo, que si se fijan tiene un soporte enteral el niño, pero además tiene una ingesta oral. Es decir, ¿en qué caso usamos eso? Cuando la vía oral no es suficiente. El paciente come, pero por ahí come un yogur a la mañana, un flan a la noche y la verdad que nos quedamos cortos, ¿sí? Como para cubrir sus requerimientos nutricionales. Entonces, se tiene que utilizar en este caso el soporte nutricional,
ya sea por sonda nasogástrica, es que la sonda ingrese a la nariz y vaya al estómago, o por el botón gástrico o la gastrostomía, que quizás se usa cuando ya, digamos, el paciente a largo plazo no puede alimentarse. Entonces, la sonda, como tiene tantas desventajas, que puede lastimar la nariz, que es incómoda y demás, no se va a poner y se va a utilizar este botón gástrico. ¿Mm? Esto, repito, cuando veamos soporte enteral se va a ver bien y lo van a ver el año que viene con la otra profesora también, pero bueno, para que ya algunas palabras les vayan resonando. ¿Mm? Y bueno, el tercer caso, que bueno, por ahí es un caso más severo, donde el paciente no puede absolutamente tragar nada, no puede deglutir, ni hidratarse por boca, y sí o sí tenemos que instaurar un soporte enteral que se llama exclusivo, porque justamente va a ser la única vía que tenga el paciente para alimentarse, eh, porque no puede utilizar la oral, ¿sí? Vamos a ver que en casos donde la vía enteral no se pueda usar, se accede a la parenteral, que bueno, como les digo, es la vía de excepción que se utiliza como al final de todo, ¿sí? Pero bueno, ¿se entienden estas tres situaciones, la diferencia entre cada una? Sí, profe. ¿Mm? Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos dos latitas, seguro las han visto en taller, bueno, bueno, no sé, cuando vayan a rotar en ASA, quizás lo vean también, pero son espesantes, ¿sí? Algunos están hechos a base de almidón de maíz, ¿sí? La idea de este alimento, justamente, o de este nutroterápico, es generar consistencias más espesas, sobre todo en los líquidos, ¿sí? Esta fotito es una captura de un video, ¿sí? Que bueno, que se los colgué también en el EVA, en donde uno puede ir espesando una botella de agua, por ejemplo, un té, un mate cocido, un café, lo que ustedes quieran, lo pueden espesar, ¿sí? Y esto es lo que les decía la terminología. Hay guías que hablan de consistencia néctar, miel, pudding, ¿sí? Que, bueno, ¿en qué van difiriendo cada una? En la velocidad con la que cae el alimento, ¿sí? En si puede sostenerse o no en la cuchara, en si deja restos o no. ¿Mm? Uno con el espesante, por suerte, bueno, la lata indica qué cantidad de medidas utilizar para lograr una consistencia, ¿sí? Pero bueno, el espesante se utiliza en casos donde los líquidos sean inseguros para el paciente, donde no pueda tener un buen control de los líquidos, entonces se indica que espese este tipo de consistencia, ¿no? Con respecto a la vía oral, nada, tener en cuenta que es dinámico esto, no es que el paciente solo va a poder comer semisólidos o solo líquidos, sino que esto hay que reevaluarlo constantemente, como les decía antes, con el equipo tratante, porque se puede ya sea mejorar la difagia o empeorar. Entonces, nada, siempre hay que estar evaluándolo constantemente, ver si tiene tos, ver si hace fiebre, eh, si, digamos, si le quedan restos en la boca o no, como les decía antes. ¿Mm? ¿Y por qué la densidad energética estará aumentada? ¿Qué piensan? ¿El paciente va a comer la misma cantidad de comida que antes? No va No, a comer come. menos. Ay, perdón. No, Sí. dale, Y, dale. no, y que va a comer mucho menos. Y, por ejemplo, creo yo que al modificar la consistencia, por ejemplo, se va a aumentar un poco los lípidos y va a generar también un aumento en la densidad energética. Exactamente, sí. Va a comer mucho menos, entonces la densidad energética la tenemos que aumentar, sí, sí o sí. Eh, ¿Cómo se les ocurriría aumentar la densidad energética, por ejemplo, en un licuado? Enriqueciéndolo con, no sé, con avena. Bien, con Puede avena, ser también no me sale ahora, bueno, con el sure no me sale O el con nombre. miel o con miel, dulce. con leche en polvo, piensen también, ¿no? Si es un licuado salado, puede ser con aceite, con Con queso, crema, con eso crema. crema, también con crema de leche, con un huevo. Bueno, el huevo por ahí es más difícil, pero también podría llegar a ser. ¿Eh?
Digamos, siempre pensar en eso y recurrir a esto de la desarrollada, de a ver qué alimentos me dan más densidad cuando yo quiero subir la densidad energética de un plan. Por ahí uno piensa esto en la miel, en el aceite, en la crema, ¿no? En el queso. Siempre eso se puede utilizar. ¿Ah? Bueno, y así como hay alimentos para enriquecer, sepan que también hay alimentos riesgosos, ¿no? Sobre todo los que tienen textura mixta, ¿sí? O sea, un paciente que no tiene un buen manejo de glutorio, si nosotros le damos, por ejemplo, un yogur con cereales o un guiso que tenga carne picada, que tenga garbanzos, que tenga arroz, no va a ser seguro, ¿sí? Porque en esas preparaciones conviven texturas más sólidas, más líquidas, semisólidas, ¿sí? Siempre tiene que ser algo homogéneo. Y homogéneo, la verdad que no lo logramos con estos ejemplos que dicen acá, ¿no? Fideos con boloñesa, leche con cereales, ¿sí? Siempre tratar de buscar consistencias homogéneas. Para lograr consistencias homogéneas también muchas veces se tienen que sacar todo lo que son espinas, cartílagos, pieles, ¿no? Semillas, tallos, todo lo que sea fibra, vamos a tratar de eliminar toda la fibra externa, ¿sí? Todas las cáscaras, ¿no? Todo lo que por ahí veníamos recomendando hasta ahora, bueno, acá la idea es eliminarlo porque piensen ustedes si quisieran licuar una manzana, si se hacen un licuado de manzana con agua, si no le sacan la piel, quizás queda esa cáscara que, como les digo, en cualquiera de nosotras por ahí no hay problema, pero en un paciente con disfagia un pedacito así de cáscara ya puede generarle algún atragantamiento, alguna tos. Y Profe, una explicó, claro. pregunta. En Sí, el caso de la chía, viste que también se puede usar como espesante. Ahí, ¿qué pasaría? Porque viste que quedan las semillitas, a no ser que primero eh, la puedes licuar, queda como tipo harina de chía y ahí también se puede seguir usando como espesante, pero capaz quedan como una mini texturita de la chía. Bueno, no sé, ¿qué sí, pasaría ahí? sí, yo quizás ahí por ahí, si lo haría la industria, sí, pero si lo hacemos nosotros mismos en casa, quizás es riesgoso, porque como decís vos, queda un pedacito por ahí de la semilla. Tendría que estar como pulverizada para que no genere riesgo en ese Claro, o caso. sea, yo para recomendar, digamos, no Sí, sería recomendable. no, quizás es mejor, como te Un digo, usar espesante y un listo. espesante. Sí, Está o bien, gracias. incluso la maicena, imagínense, no sé si la habrán usado, pero cuando uno espesa, no sé, una leche, también a veces quedan grumos. Entonces, el grumo también puede ser un agente que genera atragantamiento. Sí, Entonces, sí. con eso también hay que tener cuidado. Por eso siempre se recomienda algún espesante. Bueno, acá está el espesante, pero este también quizás está, es de Fresenius, se usa. Ahora también sacaron otro nuevo, pero digamos, todos los espesantes que son como de los laboratorios vienen ya eh, como más seguros, no generan grumos. Obviamente siempre si uno los reconstituye como dice la lata, ¿no? Si uno pone 1 kilo de espesante en 10 centímetros cúbicos de agua, también se va a formar un bodoque, ¿sí? Pero por eso, siempre respetando las condiciones de dilución que presenta el rótulo. ¿M? Después también, bueno, por este motivo, cuando vean nutrición pediátrica también van a ver, ¿no? Esto lo pueden relacionar así, como que les va quedando. Todo lo que sea frutos secos, granitos de arroz, no sé, maní, bueno, no tampoco son alimentos que se puedan licuar y generar una consistencia homogénea. Todo eso también, o las legumbres, las lentejas. Eh, lo mismo, cuando uno hace un hummus, por ejemplo, siempre queda algún pedacito de piel o pedacitos sin moler bien. ¿M? Entonces, esos alimentos tampoco son muy recomendados, a menos que nada, que nos recontra reaseguremos que el alimento, o que quizás se les sacó la piel a cada granito o a cada garbanzo, pero la verdad que es re complicado y engorroso para hacer. ¿M? Después también tener cuidado con alimentos que generan, que desprenden líquidos, ¿sí? Sobre todo las frutas, ¿sí? Por ahí la sandía, el melón, ¿no? Una pera, bueno, un cítrico, algún gajito de naranja o de mandarina también puede desprender líquidos y nada, se puede ir hacia la vía aérea, ¿sí?
Lo mismo la gelatina, que se puede fundir al entrar en contacto con el organismo, con la temperatura del cuerpo, se funde. O un helado. Porque eso, bueno, uno a temperatura ambiente lo ve como más sólido blando, el helado, la gelatina, pero cuando uno la come se deshace, se hace agua. ¿Mm? Bueno, obviamente todo lo que sea galletitas, repulgues de empanada, de tarta o rebordes de la pizza, todas son consistencias muy duras, muy crocantes que no convienen en estos pacientes, al igual que, no sé, las papas fritas de paquete o los Doritos o todas esas consistencias más bien crujientes no convienen. También los que son pegajosos, ¿sí? O puede ser, ahí en el ejemplo dice caramelo, la miel, pero piensen también, no sé, en el dulce de leche o en las cremas que vienen en algunas galletitas, ¿no? Las Oreo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que quedan como en el paladar, ¿no? Ustedes cuando comen alguna galletita así, ¿no les queda como la sensación de que no se limpió la boca del todo? Sobre todo con los alimentos que tienen más cantidad de grasa. Esos alimentos también son pegajosos y no son como seguros para el paciente, ¿sí? Bueno, y después los rebaladizos como las legumbres, ¿sí? O las arvejas. Todo esto de las legumbres, los frutos secos, como que comparten esta dificultad, ¿no? En que no forman alimentos cohesivos o un bolo cohesivo. Bueno, esta imagen calculo que entonces les suena si ya les hablaron de ITZY, que era esta iniciativa, digamos, internacional para empezar a, bueno, ponernos un poco de acuerdo con qué vocabulario utilizamos, porque ustedes vieron que hasta ahora les hablé de sólido blando, semisólido, licuado, pudding, néctar, ¿sí? Hay como muchos términos que a veces uno cuesta decir, bueno, pero ¿hasta qué límite es licuado? ¿Hasta qué límite pasa a ser un semisólido? ¿Sí? Bueno, estas guías, y sí que igual yo se las subí en castellano en la guía, en la EVA, explican bien cómo cada consistencia, qué significa, te pone alimentos de ejemplo, te pone algunas pruebas como esta que está acá de la jeringa para ver a qué velocidad fluye Sí, determinado líquido. las vimos en taller, En el taller, sí, sí, me habían las usamos un contado. montón. Está bien. Bueno, nada, como para repasar lo que es todo fin, digamos, va del 0 al 7, donde 0 es la menor consistencia, o sea, son más bien del 0 a 4 bebidas que van aumentando en consistencia, y del 3 o del 4 al 7 son más bien alimentos sólidos, ¿sí? Pero bueno, todavía no se han implementado, la verdad es que yo les digo, donde trabajo en el hospital, siempre el médico indica dieta semisólida o licuada o procesada o triturada, no se usan todavía estas consistencias, quizás más con los fonoaudiólogos sí o con los kinesiólogos, pero hay como una falta todavía de estandarización o de implementación de INSI por lo menos en los hospitales públicos, ¿sí? Que esto igualmente siempre, ir preguntando a la familia cómo venía comiendo en casa o si pudo comer o si tosió con algún té que tomó, con alguna galletita, ¿no? Esto me parece que siempre es importante preguntarlo. ¿Mm? Bien, y con esto repasamos un poco las medidas o las recomendaciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? Siempre higienizar bien la boca, tanto dientes, lengua, bueno, restos que hayan quedado entre las comisuras, porque pueden ser, por más que sea una amiguita, sirve para que un paciente que no esté lúcido o que tenga un mal manejo de la delusión se pueda atorar o atragantar. Siempre comer bien sentado, con la cabeza derecha bien erguida, alinear el cuello con la cabeza, ¿sí? Esto es no comer así como mirando de costado, sino siempre el cuello y la cabeza derechos. No hacer esta hiperextensión que es llevar la cabeza para atrás, ni que el paciente coma acostado. Siempre enderezado lo más que se pueda, ya sea reclinando la cabecera de la cama o poniendo algunas almohadas atrás o algunos tacos a la cama para que no quede como a 180 grados. Y todo lo que sea jeringas, sorbetes, no se recomienda por el hecho de que, eh, digamos, la velocidad cuando uno administra algún líquido a través de la jeringa, por ahí se nos zafa el dedo y le damos
con mucha cantidad o una velocidad muy elevada que el paciente no puede manejar. Lo mismo con los sorbetes. Por eso siempre se recomienda una cuchara o tenedor en el caso de que pueda tolerar algo más sólido blando. También no hablar mientras se come, no reírle, no preguntarle cosas. Si está muy dormido, bueno, por ahí esperar a un momento que esté más despierto el paciente. Y esta recomendación de utilizar, digamos, vajilla especial o cubiertos especiales, por ahí se usa mucho en Parkinson, ¿sí? Donde el paciente no puede tener un correcto manejo de la mano, del brazo, entonces quizás se usan algunos vasos con doble asa o con alguna boquilla especial o algún platito eh, de plástico o con un mango engrosado como para... Todo esto se va a depender de la patología del paciente, no todos tienen que usarlo, pero sepan que existen este tipo de utensilios. ¿Mm? Bueno, bueno. Respecto de la disfagia era hasta ahí, digamos, y van a ver que con cáncer de esófago muchas veces también hay pacientes que presentan como primer síntoma disfagia, ¿sí? Una disfagia que quizás primero es hacia los sólidos y después puede llegar a progresar hasta los líquidos, ¿sí? Factores de riesgo de cáncer de esófago hay varios, pueden ser, bueno, la obesidad o el reflujo gastroesofágico, esto que les decía, de que el contenido del estómago, que es bien ácido, vuelve hacia el esófago y va lesionando el epitelio esofágico, ¿sí? O la ingesta de cáusticos o líquidos corrosivos, o el esófago de Barrett, que es esta metaplasia esofágica, ¿sí? Este cambio en las células. Em, y también, bueno, se ha visto, algunos estudios también mencionan la ingesta de, bueno, de carnes ahumadas, ¿no? O curadas, el consumo de alimentos como muy, muy picantes, quizá también podría tener algún tipo de incidencia, ¿sí? Pero bueno, esto está más relacionado en realidad con el reflujo, más que en sí quizás con los picantes y demás. ¿Mm? Son tipos de cánceres que lamentablemente son muy agresivos y que quizás cuando el paciente consulta, digamos, con el equipo de salud ya está avanzado. Entonces, lamentablemente el pronóstico muchas veces no es favorable. Y bueno, el objetivo en estos casos por ahí va a ser tratar de que el paciente no se deshidrate y de que tenga una adaptación en la consistencia, quizás no con un fin de cubrir requerimientos nutricionales, pero sí de aliviar los síntomas y que por lo menos ese último tiempo de vida el paciente pueda alimentarse de la forma más correcta posible. ¿Sí? Bueno, no es lo más común, pero en los casos donde se pueda, digamos, hacer algún tipo de intervención, porque el paciente no tenga metástasis, se podría llegar a hacer una esofagectomía, que es la extracción, o sea, se remueve el esófago del organismo y muchas veces se utiliza el estómago o parte del colon como para formar ese tubo que está faltando, ¿sí? Por ahí lo más común es utilizar un tubo gástrico, más que una transposición colónica. ¿Mm? Y se remueve el esófago y además toda, bueno, la cadena de ganglios linfáticos asociados, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué tratamiento nutricional tenemos que implementar una vez que el paciente se haya resecado el esófago? Antes de la cirugía, obviamente, bueno, ver qué consistencias tolera el paciente, ¿no? Como hablábamos antes, si solo tolera líquidos, bueno, dieta líquida previa a la operación va a requerir un soporte perioperatorio porque no se van a cubrir los requerimientos. Entonces, ahí se puede recomendar, nada, suplemento vía oral o alguna alimentación enteral o parenteral, ¿sí? Una vez que se opere el paciente, que se reseque el esófago, lo que se puede llegar a hacer es implementar una yeyunostomía o sonda nasoyeyunal, ¿sí? ¿Y por qué no utilizar el estómago? Por esto, por si vamos a confeccionar un tubo gástrico, quizás lo mejor sea pensar ya en utilizar el yeyuno para alimentarlo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué usar yeyuno y no estómago? Si no, volvemos a explicarlo. ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí, por Sí, favor.
O sea, pensemos en que se elimina el esófago, ¿no? Yo tengo acá el esófago, un tumor, no sé, un tumor en el sector medio del esófago, en tercio medio. Yo reseco el esófago, lo saco, y piensen en la función del esófago, justamente es trasladar, digamos, los alimentos de la faringe al estómago. Entonces, muchas veces se utiliza parte del estómago como para confeccionar una especie de tubo esofágico nuevo, ¿sí? O sea, Ah, sí, 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 fíjense sí. acá que es como este estómago se utiliza acá como para imitar al esófago, reemplazarlo. En algunos casos se puede usar colon, sino también, ¿sí? Pero quizás por la similitud del epitelio se utiliza, y por la proximidad se utiliza más el estómago, ¿tá? Más que el colon. Entonces, por eso les digo, de la cirugía, cuando el paciente se reseca el esófago y se le pone el tubo gástrico, como se, digamos, utilizó el estómago, quizás se toqueteó, por así decirlo, en la cirugía, se va a preferir alimentar al paciente directamente al yeyuno, ¿sí? Ya sea con una sondita nasoyeyunal que ingrese por la nariz, que es más larga y que va hasta el yeyuno, o por una yeyunostomía, ¿sí? Esto es porque el estómago, como les digo, como se está utilizando para confeccionar un tubo gástrico, no todo el estómago, pero gran parte del estómago, entonces se va a preferir como saltear esa parte y ir directamente al yeyuno. ¿M? Es por eso que se utiliza, ¿sí? Y en esos casos, bueno, una vez que pasaron 24 horas de la cirugía, se podría empezar a alimentar al paciente por esta vía, ¿sí? Por la sonda nasoyeyunal o por la yeyunostomía. ¿M? Y los requerimientos, ¿cuáles son? Y tomando un poco lo que habíamos visto en cáncer, que eran entre 25 30 kilocalorías. eh, Acá quizás, como el paciente viene con una pérdida de peso severa ya, en la mayoría de los casos, se va a tratar de utilizar 35 kilocalorías por kilo de peso actual y siempre tratando de priorizar el aporte proteico, ¿sí? Es un aporte hiperproteico de 1,5 gramos por peso actual, ¿sí? ¿Por qué dice ahí que se va a tratar de evitar, digamos, el uso de hidratos simples? Por el hecho de que estamos yendo a yeyuno, ¿sí? Piensen que estamos salteando todo lo que es estómago, todo lo que es duodeno. En el yeyuno, digamos, si uno, digamos, alimenta al paciente con algún alimento muy hiperosmolar, puede generarle diarreas, ¿sí? Entonces, es por eso que tratamos de utilizar una fórmula que no tenga tantos hidratos simples, ¿sí? Y también por este motivo, que sea hipograsa, como para facilitar, digamos, la digestión y la absorción de los ácidos grasos más fácilmente. Pensemos que toda la digestión de las grasas, digamos, proviene de ayuda, digamos, del páncreas, ¿sí? De la vesícula biliar, que van a ir hacia duodeno, ¿sí? Acá estamos ya en yeyuno, es decir, va a haber digestión, pero en menor cantidad. Entonces, por eso es que se trata de utilizar una alimentación hipograsa y reducida en hidratos simples. Por ahí elegir alguna fórmula con predominio de hidratos complejos, Y ¿sí? por eso, tipo, van a predominar las proteínas también. Claro, también por eso, porque son mucho más fáciles de digerir y porque también el paciente viene perdiendo mucho peso en poco tiempo, entonces probablemente haya una disminución de la masa magra. Bueno, esta imagen, esta placa que está acá, habla de lo que se llama un estudio que es tránsito intestinal o tránsito del tubo digestivo, que básicamente lo que hace es el paciente, después de 5 a 7 días de haberse operado, se le da un líquido con contraste y se ve cómo se va llenando, ¿no? Si hay fugas o no. Esto es para ver justamente si hay fugas, bueno, quiere decir que alguna anastomosis, alguna herida no se cerró del todo bien y entonces puede ser peligroso que el paciente empiece la vía oral, ¿sí? Entonces se hace este estudio que, bueno, me dice, sí, ok, el paciente ya puede empezar a comer por boca, ¿está bien? Al quinto o séptimo día posoperatorio no se inicia enseguida porque piensen que, nada, hay que darle tiempo a las suturas, a las anastomosis, a que puedan cerrar bien, ¿sí? A que puedan cicatrizar. Entonces,
Por eso es que sale con esta sondita, para que el paciente no tenga que esperar 5 días para alimentarse por el tubo digestivo. ¿Mm? Siempre hay que, digamos, tratar de alimentarlo lo más pronto posible. Pero bueno, también hay que dejarle tiempo al cuerpo a que vaya cicatrizando todas sus heridas, ¿sí? Toda esa cirugía mayor que ya se acaba de hacer. Bueno, y esto es similar a Calasia. Se va a empezar con dieta líquida, siempre bien fraccionada, ¿m? Y después por 15 días también una dieta licuada o de consistencia, si queremos hablar en términos de INSI, en consistencia espesa, ligeramente espesa o moderadamente espesa, ¿sí? Una vez que se pudo tolerar ese tipo de consistencia licuada, se va a progresar con alimentos más bien semisólidos, blandos, como puede ser un soufflé, un yogur, un puré, flancitos, y se pueden utilizar estos nutroterápicos, ¿sí? El Secalbum es un módulo de proteínas, la polimerosa un módulo de hidratos, y el TCM o el MCT es un módulo de lípidos. Digamos, se pueden utilizar, si no, suplementos completos. Se puede utilizar Ensure, Fortisip, pero siempre, digamos, pensando en que el paciente perdió mucho peso, perdió mucha masa muscular, entonces hay que enriquecer todas las preparaciones, ¿sí? Por eso es que se habla de dar volúmenes reducidos, pero lo más concentrados que se puedan, digamos, que sean texturas homogéneas, de fácil pasaje, recordando también lo que vimos hace un ratito. Y siempre, digamos, sobre todo cuando ya progrese a una alimentación blanda, masticar correctamente, no acostarse enseguida luego de comer, ¿no? Mantener la postura como erguida o a 90 grados y esperar mínimo 1 o 2 horas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, sí, se entendió. perfecto. Está bien. Bueno, acá, como ven, vamos progresando en las consistencias. La idea también es, bueno, dar carnes que sean procesadas o licuadas primero, que es lo que más cuesta quizás digerir. Sobre todo vamos a empezar con carnes blancas, con huevos, con quesos, que son proteínas mucho más fáciles de digerir que las de las carnes, porque tienen mayor tejido conectivo, las carnes rojas. Todo lo que sean verduras y frutas licuadas, sin cáscaras, se pueden utilizar cereales, fideos de laminado fino, bueno, enriquecidos con queso, con salsa blanca. Podemos utilizar, como en el caso de esta foto, bueno, vainillas remojadas, biscuits remojados, bizcocho, bueno, postres de leche. ¿eh? Y acuérdense que todavía está la vía enteral y uno la va a empezar a retirar cuando pueda cubrir al menos 3/4 parte de los requerimientos, o sea, el 75% aproximadamente por vía oral. ¿Mm? Que esto no es inmediato, muchas veces el paciente incluso se va de alta con ambas vías de alimentación, con la enteral y la oral. Bien. Bueno, y pasando como al tercer órgano del día, digamos, vamos a ver patologías gástricas, bueno, que son también muy frecuentes en el consultorio y en internación. Escucharon hablar del reflujo, me imagino, lo vieron en Fisiopato, que es esta regurgitación o esta vuelta, este retorno del contenido que ya había pasado al estómago, vuelve a ir hacia el esófago. Y esto puede generar, como dentro de los síntomas más comunes, pirosis, que es esta sensación de quemazón, ¿no? De acidez, este dolor como detrás del esternón y a nivel del epigastrio, y que puede darse por varios motivos, ¿sí? O porque haya una gastroparesia, un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico, o porque haya alteraciones en el peristaltismo, o bien porque el reflujo, porque el esfínter esofágico inferior, digamos, no esté bien contraído, o sea, haya una disminución en esa presión, vuelva a abrirse y el contenido vuelva hacia proximal, por así decirlo, ¿no? También algunos pacientes suelen referir se quedan difónicos, ¿no? O hay una afonía y está relacionado también con el reflujo, ¿sí? Hay tos, bueno, hipo, eructos, náuseas.
disfagia en casos más graves, pero lo que más relatan los pacientes como síntomas es esta pirosis, esta acidez, que es muy molesta y que se empeora, digamos, luego de comer. Bueno, factores de riesgo están muy relacionados con situaciones en donde aumente la presión a nivel del estómago, ¿sí? Un sobrepeso, una obesidad, el embarazo también, ¿sí? Muchas embarazadas empiezan con acidez, sobre todo a medida que van terminando los trimestres del embarazo, ¿sí? Hacia el tercer trimestre. El hábito de fumar y de tomar alcohol también son irritantes de la mucosa gástrica y van, digamos, generando esta sensación de pirosis en el paciente, ¿no? Entonces, primero, digamos, habría que tratar, si tenemos un paciente que viene al consultorio con gastritis, vernos cómo está el estado nutricional, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, ayudar digamos, a normalizar el peso para evitar toda esa sintomatología, reducir lo que es el reflujo, ¿m? Y favorecer la ingesta, porque son pacientes que muchas veces no comen por temor, o porque un alimento les hizo mal una vez, no lo quieren volver a probar. Entonces, muchas veces pueden ser pacientes con obesidad, pero también puede darse el caso extremo, que tengan bajo peso, que sean pacientes que no quieran comer nada, ¿sí? O que limiten mucho la selección de alimentos, ¿sí? Bueno, acá el tratamiento también, como vimos hasta recién, sería enfocado desde lo nutricional, desde lo postural, y acá también intervienen algunos fármacos, que son los inhibidores de la bomba de protones, todos los que terminan en prazol, ¿sí? Esomeprazol, rabeprazol, omeprazol, que bueno, en realidad no habría que darlos de rutina y por un tiempo prolongado, porque pueden generar algún acostumbramiento, pueden también traer como desventaja, digamos, que digamos, el principal objetivo de estos fármacos es reducir el contenido gástrico del estómago, que ustedes bien saben sirve para la digestión de las proteínas, sobre todo, de todos los macronutrientes que consumamos. Tiene una función también antibacteriana también, ¿no? Pensemos en que el pH ácido del estómago se debe a esta secreción de eh, hidrogeniones y de cloruros que en el estómago se unen y forman el ácido clorhídrico y combaten muchos virus, muchas bacterias que puedan venir con la alimentación. Entonces, tampoco está bueno usarlos de por vida, ¿sí? A estos inhibidores de la bomba de protones. Respecto al tratamiento postural, siempre se recomienda esto, ¿no? Siempre estar como con la espalda bien derecha, 90 grados, comer en esa posición, no comer acostado, no acostarme enseguida después de comer, y estar en decúbito dorsal izquierdo, ¿sí? Lateral izquierdo, perdón, que es acostarse como, digamos, sobre el costado izquierdo, porque se supone que la unión gastroesofágica quedaría como por encima y a nivel gravitatorio el ácido no volvería hacia el esófago. Es decir, si yo me acuesto, quedaría como el contenido ácido más abajo, más cercano a la cama, por así decirlo, y no volvería al esófago. ¿Mm? Y después, en cuanto a lo nutricional, se habla siempre de plan adecuado gástrico. ¿Qué implica este plan? Básicamente limitar todas las sustancias que puedan ser vasodilatadoras de la mucosa gástrica, que puedan lesionar la mucosa gástrica, que ahora vamos a ver cuáles son. Las hablamos al final porque se repiten como tanto para dispepsia, úlcera, gastritis, ¿sí? Otra entidad que puede ocurrir es la dispepsia, que es esta sensación que por ahí el dibujo describe bien, que es esta sensación de que el paciente dice, comí, estoy explotado, tengo una saciedad precoz, estoy muy lleno, muy llena, ¿no? Esta plenitud postprandial, que muchas veces no se asocia a la ingesta, ¿sí? El paciente por ahí vive como hinchado o inflamado a nivel del estómago y no sabe bien por qué ocurre. ¿Mm? Está como muy dolorido también, dolorida, con ardor. Muchas veces se da, y les diría que es muy común, relacionado con el estrés, bueno, con la salud mental. Por ahí son pacientes que están excesivamente preocupados por algo y se distienden o tienen esta sensación de plenitud o del estómago o del abdomen tenso, ¿sí? Entonces,
Por eso muchas veces está bueno como lo mismo, volver a la interdisciplina, ver si el paciente está teniendo alguna situación de estrés o está preocupado por algo y quizás, digamos, ayudar desde lo nutricional, pero también sugerir este acompañamiento de la salud mental porque puede estar causándole esta dispepsia, ¿no? Esto no hay que dejarlo pasar, ¿sí? Después tenemos ya lo que es la gastritis dentro de las patologías del estómago, que es esta inflamación de la mucosa del estómago que puede ser tanto aguda como crónica, ¿sí? ¿En qué se diferencia una de otra? En que en la aguda quizás hay una aparición de estos neutrófilos en la mucosa del estómago, pero en la crónica ya hay cierto grado de atrofia, ¿sí? De algunas glándulas importantes del estómago que secretan pepsina, que secretan el moco, el bicarbonato, ¿sí? Todas sustancias, el moco y el bicarbonato que son protectores de la mucosa gástrica, ¿sí? Toda esta gastritis, si se prolonga en el tiempo, puede generar, bueno, dolor, pirosis, ¿sí? Y en casos más graves, una gastritis puede llegar a generar una úlcera y esa úlcera, en casos graves, sangrar. Y eso ya, digamos, requiere de algún tipo de intervención más severa, ¿sí? No hay que llegar a que, digamos, a que avance a tal punto la gastritis, ¿está bien? Dentro de las causas van a ver que se repiten el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, ¿sí? El estrés, la ingesta de estos AINES, ¿sí? Personas que por ahí viven tomando diclofenac, ketorolac, aspirinetas, ¿sí? Digamos, es riesgoso porque son medicamentos que pueden ir lesionando la mucosa, pueden ir irritándola y pueden llegar hay muchos pacientes internados con hemorragia digestiva por ingesta de ketorolac, porque tienen un dolor muy grande, no sé, no sé, en abdomen o en piernas, o pacientes de traumato que se operaron y les duele mucho, no sé, pierna, brazo, entonces toman estas medicaciones y los lastiman bastante, ¿sí? Y después el Helicobacter pylori, que en realidad es una bacteria que convive en todos nosotros, ¿sí? No es que porque tenga Helicobacter pylori voy a tener gastritis, ¿sí? Pero si el Helicobacter pylori, digamos, la cepa que me genera la irritación, la gastritis, está aumentada en mi cuerpo, ahí sí me podría dar síntomas, ¿sí? Pero es una bacteria, digamos, huésped de nuestro organismo, o sea, convive normalmente en nuestro organismo, ¿sí? En casos, como les digo, donde hay un sobrecrecimiento del Helicobacter pylori, se puede tratar con algún antibiótico y mejora. ¿Mm? Estas gastritis, estas lesiones en el estómago se ven mucho por un estudio que se llama videoendoscopía digestiva alta, que básicamente es, calculo que lo conocen, pero es introducir alguna camarita en lo que es boca, va hacia esófago y va viendo y explorando cómo se encuentra la mucosa de los distintos órganos, ¿sí? Bueno, acá está la úlcera péptica, que era lo que les decía, que puede ya ser una complicación de la gastritis, ¿sí? Una lesión o desintegración de la mucosa del esófago o del estómago, ¿sí? También puede aparecer en duodeno. ¿Mm? Digamos, es como que se van erosionando las distintas capas de los órganos, ¿sí? No solo la mucosa, puede haber una afectación de la submucosa, y en casos más graves ya puede haber alguna perforación, ¿sí? Que se atraviese la muscular y la serosa, y bueno, se perfora el órgano, que la verdad que es una situación de urgencia para tratar a nivel del hospital. ¿Mm? Siempre tengan presente esto, que seguro lo vieron en fisio y en fisiopato, pero los factores, digamos, que son protectores de la mucosa y los factores que son agresivos, ¿sí? En cuanto a factores defensivos, les decía recién que tenemos el moco y el bicarbonato, y también, bueno, la barrera epitelial, ¿sí? Un correcto flujo sanguíneo, ¿sí? Si ese moco necesita, digamos, se secreta o se fabrica a partir de la buena irrigación sanguínea, y las prostaglandinas, que son, digamos células o digamos sustancias, mejor dicho, que se encargan de estimular la síntesis de moco y de bicarbonato. Estos serían todos factores de defensa de la mucosa gástrica, duodenal o esofágica, ¿sí? Pero ahora básicamente con la gástrica.
Después tenemos los factores agresivos que vuelven a repetirse, ¿sí? El consumo de corticoides, de alcohol, de tabaco, el Helicobacter pylori en cantidades de sobrecrecimiento, el excesivo ácido clorhídrico en el estómago, la pepsina, bueno, el estrés, el café, ¿sí? Hay que tratar de mantener un equilibrio entre los factores defensivos y los agresivos, ¿sí? No podemos pretender nunca tomar una aspirina, pero tampoco vivir tomando ketorolac, aspirineta, ¿sí? O vivir estresado y no hacer nada al respecto. eh, que bueno, es difícil, pero hay que tratar de hacer algo para aliviarlo o no excedernos en lo que es alcohol, café, tabaco, ¿sí? Bueno, vamos a ver con respecto al tratamiento nutricional que la idea es limitar justamente el consumo de estas sustancias que puedan vasodilatar la mucosa gástrica, que puedan hacer que se genere una excesiva cantidad de ácido, ¿sí? Que eso lesione la mucosa. Y también desde el punto de vista nutricional, tratar de que el paciente no se desnutra, porque está este temor a ingerir alimentos, a que me caigan mal, a sentirme con acidez todo el día, ¿no? O por ahí un paciente que dice voy a estar todo el día fuera de casa, no como nada para no sentirme mal. ¿M? Esto lamentablemente pasa y mucho y es entendible, ¿no? Que el paciente tenga este temor. Después también, dentro del tratamiento, se vuelven a dar los inhibidores de la bomba de protones y también los antagonistas de estos receptores de la histamina. ¿Sí? La histamina es una sustancia que también, una hormona, que estimula la secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? La ranitidina, que por ahí se da mucho en hospital a modo preventivo, la cimetidina. ¿Mm? Bueno, los objetivos ya los hablamos recién, no quiero ser repetitiva con esto. Dentro de lo que es el plan adecuado gástrico, pensemos en que cuanto más tiempo esté un alimento, una preparación en el estómago, más secreción de ácido va a generar. Entonces, la idea es tratar de dar alimentos que se puedan evacuar rápidamente, es decir, que se puedan digerir rápidamente y que puedan pasar rápidamente hacia el intestino, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? A ver qué alimentos podríamos darle a pacientes para que tengan una rápida evacuación gástrica. Fibras, alimentos que contengan Carbohidratos simples. fibras. Sí, fibras quizás más de predominio fermentable para no enlentecer, o sea, es verdad que ayudan a evacuar rápido el estómago, pero también pueden llegar a interferir en la digestión, sobre todo las más insolubles. Por ahí fibra de predominio fermentable o soluble. Hidratos simples habían dicho por ahí, o escuché. Sí, yo. Sí, claro, sí, pasan rápidamente hacia lo que es el intestino, es verdad. También complejos podemos dar, pero sí quizás no dar tantas preparaciones con alto contenido de grasa, ¿sí? La grasa retrasa, es uno de los macronutrientes que más retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, alimentos reducidos en grasa, ¿sí? Por eso la imagen acá de estos dos alimentos como para evitarlos, ¿no? Pensar siempre en preparaciones copiosas, con alto contenido de grasa, sobre todo saturada. Esto hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Porque además las grasas, como dice ahí la flechita, disminuyen la presión de este esfínter, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto acalasia dijimos que justamente queríamos relajar ese esfínter y había que insistir en el consumo de grasas y de chocolate? Acá no, vamos a tratar de evitarlo para que justamente ese contenido pase rápidamente hacia intestino, ¿sí? Tenemos sustancias que son estimulantes de la secreción ácida, que están estudiadas, que bueno, son algunos condimentos picantes, nuez moscada, hinojo, anís, jengibre. Todos esos alimentos por ahí en algunas personas predispuestas generan alguna sintomatología, ¿sí? Pimienta, ají molido, ají. De todos modos, siempre preguntar, ¿no? Porque por ahí el paciente restringe de más y hay alimentos que ni siquiera los probó y ya los sacó de su alimentación, ¿sí? El alcohol, el tabaco que están ahí, hay que evitarlos por
también porque generan una lesión a la mucosa gástrica, ¿sí? Son irritantes, son estimulantes de la secreción ácida, al igual que los cítricos, ¿sí? Eh, ajo, cebolla, estos también se los nombré, bueno, todo eso vamos a tratar de evitarlo, ¿m? Por lo menos en un primer momento, en una primera etapa. Después quizás sí se pueden llegar a incorporar según tolerancia. Esto de según tolerancia tiene que ver con quizá incorporar de a poco. No es lo mismo tomarme un jugo exprimido de 3 naranjas que de repente por ahí incluir un gajito de naranja, ¿sí? Ver también esto de los umbrales de tolerancia, no es lo mismo un volumen enorme de algún alimento que quizás alimentos en pequeñas cantidades, ¿sí? Bien. En cuanto al BCT, va a ser acorde a la valoración del estado nutricional. Si está con sobrepeso o obesidad, vamos a intentar que baje de peso. Si está con desnutrición, vamos a intentar que se represione ese peso, ¿sí? En cuanto a la consistencia, podría tolerar todas las consistencias, pero sabemos que las que tienen, las que están más procesadas o blandas, también son más fáciles de digerir, generarían una menor permanencia gástrica y serían más favorables, ¿sí? Lo mismo con las temperaturas, que sean templadas, si son extremas pueden generar irritación de la mucosa, perdón. Fraccionamiento aumentado y volumen disminuido. Esto de la distensión gástrica que les decía, de tener cuidado, de no sobrecargar ese estómago ya irritado de volúmenes grandes, es que por este motivo los líquidos hay que tratar de consumirlos más lejos de las comidas. ¿M? No, por ahí, obviamente, si quiere tomar un sorbito para pasar la comida, sí, pero no tomar quizás 1 litro de agua o de gaseosa en esa comida, ¿sí? Siempre alejarla. ¿M? Las gaseosas también que les decía generan distensión gástrica, entonces evitar gaseosas, evitar jugos concentrados, evitar aguas saborizadas, siempre sugerir que prefieran el agua. ¿M? En cuanto a bebidas irritantes, también tenemos el café, el té, bueno, el mate. ¿M? El té, a ver, uno por ahí puede sugerirle que tome no sé, un té más liviano, no tan cargado, que lo tome en desayuno y merienda, que no viva tomando té o café o mate. Si hay pacientes que por ahí están a las apuradas o estudian, ¿no? Uno como estudiante también lo ha hecho, de vivir a mate, café, y bueno, eso también puede ser irritante de la mucosa gástrica. Entonces, tener una moderación en ese consumo, ¿sí? O por ahí buscar algún café descafeinado, eso también puede servir. O utilizar malta, ¿sí? La malta por ahí se usa como reemplazo del café y es menos irritante, no tiene la cafeína que es la que genera esta irritación gástrica, ¿sí? Bueno, disminución de las grasas, vamos a usar carnes magras, lácteos descremados. Aceites se pueden utilizar, obviamente, por el aporte de grasas esenciales, pero en crudo, no en frituras, ¿sí? Esto de la fibra que mencionábamos recién, evitarla que sea más insoluble, por lo menos en un primer momento, después se podría llegar a progresar. Y en cuanto a la reacción de Maillard, lo habrán visto en taller que genera un retraso en el vaciamiento gástrico, ¿sí? Toda la costra que se forma, tanto, sobre todo en las carnes, ¿sí? Por ahí vamos a evitar eso, o cocciones muy prolongadas, ¿no? Eh, quizás un pan tostado se va a evitar, por ahí se va a dar algo más, un pan desecado, ¿sí? O formas de cocción que no, quizás no tan prolongadas, ¿sí? Nadie dice que tengan que comer todo hervido, pero por ahí no tostar esa carne o que no quede, digamos, como la carne asada que queda con esa costra gruesa que genera mucho retraso de vaciamiento gástrico, ¿sí? Y bueno, lo que les decía recién de disminuir los vasodilatadores de la mucosa gástrica, dentro de ellos los cítricos, bueno, los picantes son quizá lo que primero se le dice al paciente que trate de evitar, porque además tampoco tiene un aporte nutricional importante, entonces la verdad que para que genere vasodilatación de la mucosa y más secreción ácida es preferible evitarlo, ¿sí? Lo mismo que el hábito del café, las gaseosas, el tabaco. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá o hay alguna pregunta?
Sí, sí, profe. Ok, está bien. Me pregunto por las dudas, porque por ahí voy como enchufada a 220 y necesitan preguntar algo. Al no verlas, no sé qué pasa del otro lado. Bueno, esto también está adaptado de lo que se da en el Hospital de Gastroenterología. eh, hay un curso de Nutrinfo que está subido también a la plataforma EVA que pueden consultar como material complementario, eso no se lo dije, sobre patologías gástricas, de esófago, todo lo que vimos recién. Por ahí tienen un repaso de fisio que está bueno hacer, para la que se haya olvidado, nunca viene de más. Bueno, esto sería como alimentos que por ahí hay que priorizar en un plan adecuado gástrico, ¿sí? Fíjense, tenemos esto, dentro de las infusiones, por ahí vamos a evitar el café y sí vamos a utilizar té, mate liviano o malta en algunos casos también. Para alguien que no sé, que extrañe el café, bueno, quizá la malta se podría llegar a utilizar. Y vainillas, biscuits, bueno, pan lactal, pan desecado, no obviamente facturas ni panes elaborados con grasa, ¿eh? O algún pan de panadería, o utilizar algún pan francés, quizás, sí, que son los que menos grasa tienen, no figasitas, no criollitos, ¿sí? Se puede untar con mermelada, bueno, con fruta, con queso untable. Podemos dar yogur, podemos dar leche descremada, eso no hay problema. Deslactosada en caso de pacientes quizás con mucha sintomatología y que también tengan una mal digestión de la lactosa, pero no es obligatorio, ¿sí? No es que de rutina hay que dar algo deslactosado. ¿Sí? Y como colaciones también podemos repetir algo de esto mismo o incluso armar algún licuado. Cuando se habla de fruta permitida, tiene que ver con esto, con seleccionar frutas con menor cantidad de fibra insoluble. Bueno, cítricos no le vamos a dar por todo lo que estuvimos hablando, pero sí de repente una manzana, una pera, un durazno. Siempre se va a preferir que sea algo cocido, sin piel, en un primer momento. Eh, Obviamente, por ejemplo, banana no le vamos a dar cocida, pero sí una banana bien madura, sin hilos, como para que se pueda evacuar rápido del estómago. Podemos darle queso por salud si el paciente le gusta mucho comer queso, alguno que sea descremado, ¿sí? O algún quesito blando descremado. Y en preparaciones para el almuerzo y la cena, bueno, todo lo que sea cereales se puede dar, siempre que sean refinados, no algo integral, porque va a retrasar el vaciamiento gástrico. Se podría dar fideos, se podría dar arroz, polenta, eh, carnes magras, ¿sí? Hechas quizás por hervido o a la parrilla, pero que no se forme esa costra. Sí, es un poquito difícil, pero bueno, buscar la manera o por ahí una carne en esto, en rellenos, no sé, en algún pastel, en algún budín, fruta cocida. Bueno, acá abajo tenemos el clásico ejemplo de la compota, que por ahí se da mucho en un adecuado gástrico en el hospital, o la fruta asada sin piel, eh, condimentos suaves, no picantes, obviamente, o no vinagre, no jugo de limón. Y bueno, dentro de las bebidas se puede utilizar agua como elección, caldo de alguna compota, algún jugo diluido con agua, dice acá, cítrico, esto es lo que les digo, lo que dan en el lugar hondo por ahí. Si el paciente viene muy sintomático, quizás un jugo cítrico yo esperaría darlo, no lo daría como en un primer momento. Y acuérdense esto de ir los líquidos como ir fraccionándolos a lo largo del día y que sean alejados de las comidas. Huevo le podemos dar también, no frito, sino duro, bueno, o bien cocido. Bueno, y dentro de lo que es estómago, como la última patología que vamos a ver es el cáncer de estómago, ¿sí? Que al igual que para el cáncer de esófago, lamentablemente estos tipos de cáncer son muy agresivos y el paciente los descubre cuando quizás ya no hay posibilidades de curación. Acá tenemos estos dibujitos que me parece que son bastante esquemáticos para que vean. Se puede llegar a resecar parte del estómago si lo detectamos al tiempo del cáncer, se podría llegar a hacer o alguna gastrectomía subtotal, es decir,
se deja parte del estómago, o el caso de una gastrectomía total, quizá cuando el tumor ya avanzó bastante o ocupa gran parte del estómago, hay que resecarlo todo, ¿sí? Estas palabras raras o largas que parecen, no es otra cosa que mencionar lo que queda, ¿sí? Si hacemos una gastrectomía subtotal, es decir, sacamos gran parte del estómago, se reseca un 80%, como dice ahí, el resto de ese estómago se puede unir o a duodeno, como esta imagen del medio, o a yeyuno, ¿sí? Por eso gastroduodenoanastomosis o gastroyeyunoanastomosis. En el caso de la gastrectomía total, se saca obviamente todo el estómago y se construye lo que se llama una anastomosis o una unión entre el esófago y el yeyuno en I de Rux, ¿sí? Porque queda como una letra Y formada acá. A ver, obviamente siempre que haya un resto, un remanente de estómago va a ser mejor, ¿sí? Porque no se olviden que el estómago tiene la función de reservorio. Entonces, si resecamos todo el estómago, es más probable que el paciente tenga, bueno, un tránsito acelerado, que no tenga el factor intrínseco necesario para la absorción de B12, que no tenga la secreción de ácido clorhídrico para la digestión, para la función de protección contra un patógeno que pueda venir a través de los alimentos, ¿sí? Entonces, siempre mejor, obviamente, la situación en donde podamos al menos retener una porción de estómago, ¿sí? Para su secreción de pepsina también, para la gastrina. ¿Mm? Y en casos de situaciones por ahí donde quizás el paciente no se puede operar, no se puede curar, se va a hacer una yeyunostomía, es decir, no se reseca nada y se va a incluir, digamos, un tubito que vaya desde la piel hacia el yeyuno para alimentarlo por esa vía. ¿Por qué a yeyuno? Para también saltear toda la parte del estómago que no se los mencioné, pero muchos de los síntomas del cáncer de estómago son esta saciedad precoz, esta sensación de vómitos, de que por ahí como algo y no vomito enseguida, pero a las horas ya estoy vomitando, al día siguiente vomité todo lo que comí ayer. Esta sensación de que obviamente hay algo que está obstruyendo el paso de los alimentos y me hace vomitar, me hace perder peso, obviamente, me hace tener tanto vómito, una pirosis, ¿sí? Entonces, en pacientes paliativos que no podemos operarlos, lamentablemente se hace una yeyunostomía o otro tipo de operación, que es una gastroenteroanastomosis que, digamos, se saltea toda la parte del estómago, ¿sí? El paciente quizás hace una derivación y va de esófago, perdón, a yeyuno. Bien, vamos a ver que la dietoterapia, según sea subtotal o total, se progresa más rápido en una gastrectomía subtotal por esto, porque tenemos cierta parte del estómago y es más fácil la adaptación postquirúrgica, ¿sí? En la gastrectomía total, como les decía, se saca la totalidad del estómago. Los pacientes siempre tienen que salir con esta yeyunostomía, esta sondita, digamos, que va directo al yeyuno para alimentarse, ¿sí? Y a las 24 horas de haberse operado ya se pueden empezar a alimentar con alguna fórmula polimérica, sí, completa, con digamos, las proteínas íntegras, digamos, las guías no recomiendan dar algo hidrolizado, sino que algo polimérico podría ser bien tolerado, listas para usar, ¿sí? Tenemos acá 3 ejemplos, pueden ser otros suplementos, otras fórmulas, mejor dicho, pero bueno, ahí puse como algunos ejemplos para que tengan. Y en el caso de que, bueno, lo mismo, se hace un tránsito intestinal, de nuevo acá está la imagen, si vemos que no hay ninguna fuga, ninguna fístula, el paciente podría comer a los 7 días de haberse operado. ¿Mm? Acuérdense, adaptar la dieta, que ahora lo vamos a ver, a que no hay estómago, ¿sí? No hay estómago, vamos a tener vaciamiento acelerado, puede haber desnutrición, puede haber maldigestión. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver bien. Piensen que cuando se reseca el estómago, se reseca también parte de la inervación del nervio vago. Entonces también vamos a tener esa faltante, esa función alterada, ¿no? De toda la inervación del nervio vago.
En el caso de la gastrectomía subtotal no sale con una yeyunostomía el paciente porque se supone que va a poder tener una vía oral dentro de todo satisfactoria. ¿Mm? Y también empezamos con un poquito más rápido que con la gastrectomía total. Por ahí al cuarto día ya el paciente puede empezar a comer por boca. ¿Mm? También le hacemos este tránsito intestinal, perdón, este estudio, de ver si hay alguna fuga, y si tenemos el ok, empezamos. ¿Mm? En cuanto a a la alimentación por boca, también va a ser un plan adecuado gástrico, como vimos recién, ¿sí? Y siempre, bueno, empezamos con dieta líquida, que consiste en infusiones, caldos, gelatina, jugo de compota. Que eso obviamente por ahí el primer día se hace como para ver si el paciente no tiene náuseas, vómitos ni nada. Y después, si hay buena tolerancia, se empieza a brindar una alimentación licuada para facilitar la digestión por 15 días, ¿sí? Que como ven, las características son similares: frutas y verduras cocidas, sin piel, sin semillas. Arrancar quizás por las que tienen más predominio de fibra fermentable, como una calabaza, una zanahoria, zapallitos, berenjena, pera, manzana. En cuanto a las frutas, después se puede incorporar bananas sin hilos, bien madura, lácteos descremados, sin lactosa, bueno, galletitas, pan, de agua, obviamente galletitas, y carnes más magras. Se arranca siempre por las blancas, como les digo, y después se progresa con las carnes rojas una vez que se hayan tolerado las blancas, ¿sí? Después se empieza también a progresar en lo que es la selección de vegetales, ¿sí? Y de frutas. Y se puede llegar a dar, bueno, banana, alguna fruta enlatada, como dice ahí, sin tanto almíbar, para, no, digamos, pensemos en que el paciente tiene el tránsito acelerado y en algunos casos no tiene estómago. Entonces, cuidado con las concentraciones hiperosmolares, ¿sí? Por ahí no se recomiendan cantidades excesivas de hidratos, sino reducirlo lo más que se pueda a los hidratos simples, que se hidrate principalmente con agua. Podemos utilizar suplementos también, módulos nutroterápicos, como los que vemos acá. Masticar bien en el caso de que vaya progresando la consistencia, ya después de esos 15 días a una dieta más blanda. Masticar bien, comer tranquilo, despacio. Eh, Siempre en primer lugar los alimentos sólidos para que no se llene el paciente o se sacie enseguida con líquidos o con alimentos no muy nutritivos, ¿sí? Bueno, y por último, hablarles un poquito de las alteraciones después de la cirugía, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del síndrome de dumping en alguna materia? Sí, habremos mencionado, pero no me acuerdo mucho. Ok, bueno. El síndrome de Era dumping, perdón. sí, 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 Puede ser decime. que sea por los hidratos de carbono simples, que Exacto. al pasar directo al intestino sería como hacer hiperosmolares, atraen agua y hacía que tengan diarrea, me parece. Puede ser que Sí. también tenía que ver con la distensión Claro, intestinal. bueno, sí, también, por esto mismo, por la llegada de, digamos, de sustancias hiperosmolares al intestino. Sí. Bueno, bien, ¿se acuerdan? Esto pasa, sobre todo por esto que les decía, ¿no? De tratar de evitar alimentos que tengan mucho contenido de hidratos simples. La llegada de, pensemos, en un paciente sin estómago, todo llega mucho más rápido al intestino. Si llegan hidratos de carbono simples, generan este arrastre de agua, así está en la luz intestinal, y la liberación de insulina, porque digamos, hay tanta cantidad de hidrato simple que la liberación que se hace de insulina es muy, muy elevada, muy grande, como para tratar de contrarrestarlo, y el paciente puede hacer hipoglucemia, puede tener estos síntomas de tipo gastrointestinal, como meteorismo, diarrea, cólicos abdominales. Puede también tener síntomas vasomotores, ¿no? Estos cambios tan bruscos de la volemia hacen que tenga mareos, que se pueda llegar a deshidratar, que tenga palpitaciones, taquicardia, ¿sí?
Por ahí los síntomas más rápidos de un síndrome de dumping, que ocurren al rato de haber comido, a los minutos u horas, tienen más que ver con lo gastrointestinal, y los más tardíos son más relacionados a las hipoglucemias que hace el paciente, o a estos síntomas vasomotores. ¿Mm? Esto es lo que es el dumping, que se evita justamente fraccionando las comidas, evitando las concentraciones elevadas de hidratos. ¿Mm? Y también, bueno, dentro de otras alteraciones de la cirugía, que un poco se los mencioné, está la anemia, ya sea por pérdida de sangre, pero sobre todo también por la falta del factor intrínseco, ¿sí? Que se secreta a nivel del estómago y que sirve para unirse a la vitamina B12 en el ilion. Al no estar este factor intrínseco o al estar disminuida su síntesis, no va a haber suficiente cantidad para unirse a la B12 y absorberse. Entonces esto también puede traer alteraciones en la absorción. También puede estar alterada la absorción de hierro y de ácido fólico, ¿sí? Piensen que a veces se reseca mucha parte del estómago, o a veces se altera la funcionalidad del duodeno, que es donde se absorben, y del yeyuno, entonces se podría llegar a alterar la absorción. La maldigestión y la malabsorción también es por un tema de que a veces digamos, al resecarse parte del nervio vago, hay una alteración en la secreción del páncreas, ¿sí? En lo que son las enzimas pancreáticas para la digestión y para la absorción de los macronutrientes. Por esto mismo también puede aparecer una diarrea postgastrectomía relacionada a una alteración en los reflejos gástricos, una alteración en lo que es la inervación del nervio vago. ¿Mm? Tiene muchas repercusiones el resecar el estómago. Por eso siempre pensar, ¿no? Cuando hacemos una cirugía, en todas las consecuencias y complicaciones que puede haber. Y la malnutrición que se puede dar, bueno, por esto mismo, por diarrea, por mala absorción, mal digestión, puede haber esteatorrea. Ya es un paciente con cáncer y que además viene alimentándose en forma, digamos, desmejorada hace rato, entonces también la malnutrición se puede llegar a empeorar, ¿sí? La cirugía, acuérdense siempre cuando habíamos visto en Nutrición Clínica 1, que implica un estrés en el paciente. Si ya ese paciente lo agarramos desnutrido, con pérdida de peso grave, ya va a ser más complicado resolver su cuadro. Entonces, por eso es que insistimos en la fortificación, en el enriquecimiento de las comidas, en utilizar módulos, ¿no? En fórmulas completas para enriquecerlo. ¿Sí? Así que bueno. Esta es la bibliografía utilizada, tanto, bueno, pueden acceder al Rodota, al libro de Navarro, bueno, las guías ITSI que ya están en tema, pero bueno, pueden consultar en la página. Hay unas guías de disfagia también del gobierno de España. Y el primer tema, alteraciones de la salivación y del gusto, están en esta bibliografía que la pueden encontrar. Es un libro que está en forma digital, que bueno, si no lo encuentran, cualquier cosa se los puedo subir, pero bueno, está sacado un poco de ahí. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de la clase. No, No. la verdad que se entendió todo.